Dios les bendiga este día. Es un placer saludarles, bendecirles y darles gracias por la oportunidad que me dan de siempre compartir con ustedes la palabra. Esto que hacemos a través de las redes sociales se hace gracias a ustedes que participan y preguntan acerca de temas de la Biblia y es muy importante porque así se ve y se mira cómo el pueblo de Dios está buscando y leyendo y preguntando. Decía mi maestro de instituto bíblico que el que pregunta a saber quiere. Y entonces yo los felicito y les doy gracias por la oportunidad que me dan. Este día voy a hablar acerca de un pasaje de la escritura en 1 Corintios 5:5 que habla sobre un tema o sobre un asunto que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo habla de entregarle a Satanás un hermano, dice, para destrucción de la carne, y que al final pues su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. Había un problema en la iglesia de Corinto, como estaba en el asunto también del velo, también había un problema de incesto. Había un problema de incesto en la iglesia de Corinto, donde un miembro de la iglesia se había empezado o estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Dice ahí, con la esposa de su padre. Y la iglesia en Corinto, los líderes, los que dirigían la iglesia, los ancianos, los obispos, habían hecho caso omiso a esto y se había silenciado el asunto y nadie había hecho nada al respecto. Y el caso era tan grave que ya la gente de afuera de la iglesia ya sabía que esto estaba pasando y que no se había hecho nada. Entonces el apóstol Pablo es enérgico en este asunto, porque los apóstoles en aquel tiempo eran bien cuidadosos de la unción, cuidadosos de la presencia de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira, con el Espíritu Santo. Quisieron mentirle al Espíritu Santo acerca de una ofrenda voluntaria que ellos querían hacer. Ellos la habían ofrecieron cierta cantidad de dinero, pero después se arrepintieron porque vieron que era mucho, dijeron no lo tanto, y eso desagradó a Dios. Y Pedro dice, ustedes no me mintieron a mí, ustedes le mintieron al Espíritu Santo, y esta es obra de Satanás. Entonces Satanás siempre anda ahí queriendo dañar la obra de Dios. Y en este caso en Corinto era igual, había una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y nadie hacía nada del asunto. Entonces el apóstol Pablo dice que sea entregado a Satanás. Bueno, el hecho de que sea entregado a Satanás es que él iba a ser excomulgado de la congregación, porque el apóstol Pablo dice ahí mismo, más abajito, si ustedes leen otro versículo más adelante, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no se podía permitir eso porque iba a contaminar la iglesia. Iba a dañar la obra y en la presencia del Espíritu Santo, a causa del silencio que habían guardado los líderes. Entonces el Espíritu Santo no se iba a manifestar de la manera en que la iglesia de Corinto se manifestaba la presencia de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, profecías, discernimiento de espíritu. Había toda clase de dones en esa iglesia. Entonces Satanás obviamente había puesto el ojo sobre ella. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora en lo secular, en este mundo, en este tiempo? Pasa igual. Hay muchas iglesias donde el Espíritu Santo no tiene el mismo fluir como se quisiera, porque a veces hay pecados ocultos y lo que hacen es que se tapa el pecado. Hay gente que cae en fornicación, cae en adulterio. Conozco un caso de una iglesia, no me da pena decirlo, porque es bueno que la iglesia sea abierta, porque nosotros somos cartas leídas y el mundo nos observa. Pero hay pastores que han casado a miembros de la iglesia con la amante y sabiendo que la esposa está ahí en la congregación, y dejó a la esposa ahí congregándose
y se casó con la amante y los pastores han hecho los trámites para casarse con ella, Dios santo. Entonces, esto no es extraño este tiempo, ya existía en aquel problema de aquel tiempo. Entonces hemos perdido nosotros el celo por la presencia de Dios. Hemos perdido el celo por la presencia de Dios. Hay hermanos que abandonan sus esposas aquí, se van para Estados Unidos, le mandan la carta de divorcio a las esposas aquí, se casan allá y allá están sirviendo a Dios. Y eso no puede ser. Dios no lo avala, Dios no lo aprueba. Dios es santo, Dios es puro y Él se mueve en medio de la santidad. Así que el apóstol Pablo era celoso de la unción y él dijo, saquen ese perverso de ahí. Entonces eso significaba tirarlo al mundo. Imagínense abandonar la iglesia y regresar al mundo donde Satanás lo estaba esperando, porque él ya estaba en las manos de Satanás y él había abandonado a Satanás y ahora está de regreso. Posiblemente Satanás lo atacó con enfermedades, con problemas, con dolencias. Y esa disciplina la permitió Dios. Dios permitió que Satanás tocara la vida de este varón, para que este varón aprendiera. Porque dice la Biblia que Dios a quien ama esa disciplina. Entonces esto es lo que él había pasado en él. Es que Dios estaba permitiendo que Satanás tocara su cuerpo, de modo que de manera que él aprendiera la lección. Porque si nosotros vemos más adelante, el hombre aprendió la lección. Él quiso regresar a la congregación y Pablo en la segunda carta dice, recíbanlo, demuéstrenle amor, no lo desprecien. Lo que significa que el hombre aprendió, se arrepintió. Posiblemente la madrastra no se congregaba, posiblemente el papá tampoco, porque si un caso del apóstol Pablo, que era tan recto en cuanto a las cosas espirituales, no hubiese establecido solo un juicio contra él, sino también contra los demás hechores. Así que, ¿qué pasó al final? Bueno, se logró, porque el muchacho reconcilió, regresó, se restauró. Los hermanos al final le ayudaron. Hay que tener cuidado con esto, porque hay una línea ahí de iglesias y de hermanos que quieren ver a los hermanos en el infierno y pasan diciendo que quisieran ver a la gente quemándose en vez de ayudarle. La Biblia dice, si alguno se ha encontrado en alguna falta, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, no dice asesínenlo, quémenlo, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese es el espíritu de Dios. Eso es lo que se tiene que mover en la iglesia. Si un hermano comete un error, nosotros tenemos que apoyarlo, levantarlo y no desecharlo. A menos de que él no quiera arrepentirse, entonces ese pecado no se puede quedar en la iglesia porque contamina. Yo conozco iglesias que están contaminadas con pecados sexuales y la iglesia no se ha arrepentido, no ha pedido perdón a Dios. Y eso es lo que se determina en esa iglesia, pecados tras pecados, líderes cayendo en fornicación, líderes cayendo en adulterio, pastores llevándose mujeres casadas, y como la iglesia no ha tomado un serio compromiso para pedir perdón a Dios y sacar a los perversos de ahí, entonces Satanás es el que está entronado en esa iglesia y no el Espíritu Santo de Dios. Ahí Cristo no es el Señor de esa iglesia, ahí Satanás está gobernando. Que el Señor les bendiga y espero que haya aclarado esto de alguna forma en este punto y que haya sido bendición para sus vidas. Que la paz de Cristo sea sobre ustedes y que la paz del Señor esté siempre en sus vidas, en su familia. Gracias por permitirme hablar de la palabra y enseñarla, porque esa es mi pasión, enseñar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.